Bien, hola. En este video vamos a estudiar el péndulo físico y el péndulo de torsión. Entonces, anteriormente nosotros hablamos acerca del péndulo simple. El péndulo simple era aquel péndulo que tenía una cuerda, usualmente de una masa despreciable comparada con el objeto al que está unido, y una masa puntual. Ahora podemos básicamente modelar ese objeto en un punto del espacio. Entonces, esto es lo que estudiamos como el péndulo simple, ¿verdad? En uno de los videos anteriores. Ahora vamos a hablar inicialmente del péndulo físico. En el péndulo físico, el objeto tiene una distribución de masa en el espacio. Entonces, no está concentrado en un punto. Un ejemplo sería pues como este objeto que tenemos acá, ¿verdad? De una forma arbitraria. Vamos a colocar este objeto en un pivote, ¿ok? Vamos a hacer que él pueda rotar respecto a cierto punto. Va a ser nuestro punto O. Por experiencia uno sabe que al colgar un objeto vamos a tener que él va a tener una dirección, digamos, preferida de acomodo. Esa orientación preferida es aquella en la cual el centro de masa del objeto está justamente debajo del pivote. ¿Okay? Entonces este va a ser el objeto cuando está en equilibrio. Siempre que esté en equilibrio, entonces el centro de masa estará debajo del pivote pues, a cierta distancia. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos este objeto y lo rotamos? Por ejemplo, lo rotamos hacia la derecha o lo rotamos hacia la izquierda. Uno sabe que si hace eso, el objeto tiende a devolverse a la posición de equilibrio, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a analizar es por qué eso sucede. Okay, entonces, supongamos que, supongan que este es el mismo objeto. Aquí está el mismo pivote, ¿verdad? El punto O. Digamos que lo movemos hacia la derecha. Entonces el centro de masa queda como por acá, ¿verdad? En el mismo lugar respecto a la configuración del objeto. Y esto hace acá un ángulo de zeta. Respecto a la vertical. Que este es el ángulo que estamos rotando, digamos así, al péndulo. Al hacer esto, sucede que la fuerza de gravedad, recordemos que la fuerza de gravedad la vamos a colocar justamente en el centro de masa del objeto, que entonces aquí está la fuerza de gravedad, y vean que esta fuerza de gravedad ejerce un torque sobre el objeto que va en el sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? En esta dirección. Es un torque, por lo tanto, digamos, negativo. ¿Qué tiende a hacer ese torque? Básicamente es a regresar al objeto, ¿verdad? A la posición de equilibrio que tenía. Ese torque, recordemos que, bueno, por física 1 lo podemos calcular como la fuerza de gravedad, ¿verdad? Que es m por g, por la distancia, ¿okay? Que haya acá entre el pivote y el centro de masa, por el seno del ángulo. ¿Okay? Este sería la magnitud del torque. Le vamos a colocar un signo negativo porque, como dijimos, esto va en el sentido horario, ¿verdad? En el sentido de las manecillas del reloj. Entonces acá esto tiene aquí adelante un menos. Ahora, recordemos que de la segunda ley de Newton rotacional, digámoslo así, tenemos que el torque que actúa sobre un objeto, bueno, la sumatoria de los torques, es igual a el momento de inercia del objeto por la aceleración angular. Okay, entonces aquí en este caso, si la única fuerza que está actuando es la fuerza de gravedad, okay, el único torque es el debido a la fuerza de gravedad, esto nos quedaría de esta manera.
ese es el momento de inercia, y alfa, la aceleración angular, recordemos que es la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, esta ecuación que tenemos acá es una ecuación diferencial, tal vez no tan bonita, ¿verdad? No es tan fácil de resolver. Sin embargo, cuando el ángulo es pequeño, sucede que, igual que para péndulo simple, recordemos que el seno de zeta es aproximadamente igual a zeta, ¿verdad? Solamente para ángulos pequeños, ¿verdad? Bueno, mientras más pequeños, mejor es esta aproximación. Ya cuando vamos aumentando el ángulo, pues ya esto va dejando de ser cierto, ¿verdad? Pero para ángulos, digamos, menores de 10, esta aproximación es bastante buena. Entonces vamos a colocar acá, ¿verdad? Si el ángulo es pequeño. Hacemos esta aproximación. Y esta ecuación que está acá, pues tal vez no parezca reconocida. Vamos a acomodarlo un poquito más. Vamos a dejar de un lado esta segunda derivada. Esta ahí la vamos a pasar para el otro lado. Nos queda esto. Entonces, lo interesante de esta ecuación que obtuvimos aquí es que vean que tenemos la segunda derivada de una variable es igual a una constante. Vean que la masa, esta m es la masa del objeto, ¿verdad? La masa total del péndulo. G es la gravedad, D es la distancia del pivote al centro de masa, y I es el momento de inercia. Entonces todo acá es constante. Y esto está multiplicado por la variable, ¿verdad? A esto que está acá le vamos a llamar omega cuadrado. Y si hacemos eso, esta ecuación nos queda de la siguiente manera. Y esto es precisamente el comportamiento del movimiento armónico simple. Toda aquella ecuación que cumpla con que la segunda derivada de una variable es igual a menos una constante al cuadrado por esa variable, va a presentar movimiento armónico simple. Vean que aquí definimos que esto era omega al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que la frecuencia angular, en este caso va a ser la raíz cuadrada de mgd entre I. ¿Okay? Y si yo quiero calcular el periodo de oscilación que va a tener este objeto, ¿verdad? Si nosotros soltamos, como dijimos, esto va a oscilar con un movimiento armónico simple siempre que el ángulo sea relativamente pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el periodo de esa oscilación? Igual que siempre es 2pi entre la frecuencia angular. Muy importante acá tener en cuenta que I es el momento de inercia respecto al pivote. ¿Ok? No es respecto al centro de masa, es respecto al pivote. M es la masa total del cuerpo. G pues es 9,8, ¿verdad? O la gravedad del lugar en el que se esté. Y D es la distancia. Esto es muy importante, la distancia desde el pivote al centro de masa del objeto. Algunas cosas importantes respecto a esto. Si por ejemplo nosotros tenemos un objeto
¿ok? Digamos que es un objeto simétrico, ¿verdad? Recordemos que algunas de las propiedades del centro de masa es que si el objeto es simétrico, el centro de masa va a estar pues básicamente como en el centro del objeto, ¿verdad? En este caso, si yo tengo esto y es homogénea el material, entonces el centro de masa estaría, digamos, en la mitad. Si el objeto pues es irregular, el centro de masa pues se puede calcular por otras técnicas, ¿verdad? Como las integrales que se aprenden en física 1 y demás. Si nosotros tenemos que el centro de masa es el mismo pivote, ¿verdad? Si yo pongo, por ejemplo, aquí el pivote, imaginen que pongo, no sé, un clavo, ¿verdad? Por acá, y que esto puede rotar respecto a ese punto. Entonces, en ese caso, el momento de inercia que yo pongo en esta fórmula sería igual a el momento de inercia del centro de masa. En el caso específico de que el pivote sea el mismo lugar del centro de masa. Ahora, si el pivote no es el mismo punto que el centro de masa, hay que tener el cuidado siempre de calcular el momento de inercia respecto al pivote, ¿verdad? Ven qué es lo que les puse aquí arriba. Este momento de inercia siempre es respecto al pivote. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejemplo de la barrita. Acá, digamos, el centro de masa sabemos que está aquí en el medio. Digamos que yo voy a rotar esto respecto a este punto. ¿Ok? Entonces, no puedo usar en esta fórmula el momento de inercia respecto al centro de masa, ¿verdad? Tiene que ser respecto al pivote. Y recuerden que la fórmula que podemos usar para calcular el momento de inercia en un punto distinto al centro de masa es el teorema de los ejes paralelos. El teorema de los ejes paralelos dice que el momento de inercia en algún punto es igual al momento de inercia del centro de masa más la masa por la distancia entre centro de masa y pivote al cuadrado. Entonces tengan mucho cuidado, digamos, cuando calculan el periodo, siempre fíjense, ¿verdad?, que estén usando el momento de inercia correspondiente. Esta masa es la masa total del objeto. Existen algunas tablas en las que ya se da, digamos, el momento de inercia respecto a distintos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos esta. Estos son momentos de inercia de algunos cuerpos. Por ejemplo, para una barra en su centro, el momento de inercia es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Si la barra está rotando respecto a un extremo, entonces el momento de inercia sería 1/3 de la masa por longitud al cuadrado. Y pues así, etcétera, ¿verdad? Tenemos pues básicamente infinitos tipos de cuerpos, entonces estos son pues los más comunes, ¿verdad? Los más simétricos, de los cuales ya conocemos los momentos de inercia. Bien, vamos a hacer entonces un pequeño ejemplo para ver cómo aplicar estas fórmulas. En este caso nos dicen que tenemos una barra uniforme de masa m y longitud L y la vamos a articular respecto a un extremo. Vamos a hacer que ella oscile en el plano vertical. Entonces, imaginemos la barra. El pivote entonces en este caso lo vamos a poner acá en un extremo, en el extremo superior. Y entonces esto pues puede oscilar respecto a ese pivote. En el caso que esté en equilibrio, esto estaría totalmente vertical, de manera que el pivote y el centro de masa estén en la misma línea vertical. En el momento que nosotros lo movemos, pues él va a sufrir un torque, ¿okay?, que va a causar la oscilación. Primero que todo, entonces identifiquemos acá el centro de masa. Al ser una barra uniforme, su centro de masa está justamente en su centro. Aunque dice que este péndulo, la barra, tiene una longitud total L,
Entonces entre el pivote y el centro de masa, en este caso habría una longitud igual a L medios. Esto sería la distancia D. Queremos encontrar el periodo si la amplitud es pequeña. Entonces, recordemos que dijimos que el periodo es 2pi, raíz de momento de inercia entre masa por gravedad por distancia. Este I, recuerden que no puede ser el I del centro de masa, ¿verdad? Bueno, si pivotea respecto al centro de masa, es el I del centro de masa. Pero como acá el pivote está en otro lugar, ¿okay? Entonces necesitamos el I respecto a ese pivote. Esto es una barra que rota respecto a un extremo. Acá tenemos en esta imagen, para una barra delgada cuyo eje pasa a través de un extremo, el momento de inercia es 1/3 de m por L cuadrado. Entonces este es el I que nosotros necesitamos en este caso. Vamos entonces a introducir todos los valores. Tendríamos 1/3 ml cuadrado entre esta m, pues es la masa total, ¿verdad? Que en este caso pues le llamamos m mayúscula, por gravedad por L medios. Y vamos a acomodar un poquito más esto, ¿verdad? Nos quedaría, vean que se cancela la masa, ¿okay? No depende de la masa. Nos queda, se va a cancelar uno de las longitudes, la de arriba. Acomodando un poquito, esto va a quedar así: 2L entre 3 por G. Este sería el periodo cuando el pivote está en el extremo. Ahora, en la segunda parte de este problema nos dicen que repitamos si la barra está articulada a una distancia de L cuartos del extremo superior. Entonces, en este caso tendríamos la misma barra, el centro de masa sigue estando en el centro de la barra y entonces el pivote lo vamos a colocar en este punto. Vean que, bueno, toda la barra mide L y pusimos el pivote aquí a L cuartos. Entonces significa que la distancia entre el pivote y el centro de masa, D, en este caso también sería L cuartos. El momento de inercia, en este caso, recordemos que debe ser respecto al pivote, entonces vamos a usar el teorema de los ejes paralelos para poder calcular este momento de inercia. Para una barra, el momento de inercia del centro de masa está dado por esta fórmula, es 1/12 de m por L al cuadrado. Más m por d, que dijimos que era la L cuartos, al cuadrado. Y haciendo un poquito de álgebra para simplificar esto nos da 7 sobre 48 m por L al cuadrado. Nuestro nuevo periodo entonces en este caso sería 2pi raíz de I, que sería esto, entre masa por gravedad por distancia. En este caso la distancia entre pivote y centro de masa es L cuartos. Podemos simplificar esto, vean que se cancelan nuevamente las masas, se cancela una de las longitudes y esto nos quedaría entonces de la siguiente manera: 7 por L entre 12 por G multiplicado por 2pi. Sería el nuevo periodo al cambiar, digamos, el punto del pivote. Bien, por último tenemos el péndulo de torsión. Este péndulo consiste de un cuerpo rígido que va a rotar respecto a un eje,
Ok, entonces por ejemplo, digamos, tenemos acá este alambre que pasa por algún punto del cuerpo y vamos a tener una posición, digamos, de equilibrio de ese objeto. Podemos medirla, digamos, de respecto a, a esta línea OP. ¿Okay? Si nosotros movemos este cuerpo ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, va a haber un momento de torsión que tiende a devolver, digamos, al cuerpo al equilibrio. ¿Okay? Y eso va a dar lugar entonces a oscilaciones respecto a el eje. El momento de torsión que se produce cuando nosotros desviamos este cuerpo de su posición de equilibrio es igual a menos la constante de torsión por el ángulo que movamos el objeto. Que la constante de torsión, pues como lo dice su nombre, es una constante. En newtons por radianes o en newtons por grados. Si ese torque es el único que actúa sobre el objeto, entonces recordemos que por, digamos, segunda ley de Newton rotacional, tendremos que la sumatoria de torques es I por alfa. Y recordemos que alfa es la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo. Vamos a acomodar un poquito mejor esto, dejamos la segunda derivada a un lado y pasamos a dividir el momento de inercia. Llegamos a este resultado. Si a este capa entre I le llamamos omega al cuadrado, vean que llegamos nuevamente al resultado del movimiento armónico simple, ¿verdad? Todo lo que tenga esta forma se mueve con más. Podemos ver de la definición que acabamos de hacer, como omega al cuadrado es K por I, entonces omega sería la raíz de K entre momento de inercia. ¿Okay? Recuerden que el negativo está afuera. ¿Okay? Y muy importante acá, el I nuevamente es respecto al pivote, ¿verdad? Momento de inercia no necesariamente es respecto al centro de masa, ¿verdad? Igual que en el caso anterior, tiene que ser respecto al pivote, ¿okay? Que puede o no puede ser el centro de masa, ¿verdad? Depende del problema. Y nuestro periodo va a ser 2pi entre omega o 2pi por I entre K. En el caso en el que, por ejemplo, el péndulo o digamos el cuerpo rígido, en este caso de acá estaba como rotando respecto al centro de masa, ¿verdad? El centro geométrico. Si nosotros esto lo ponemos a rotar respecto a un eje que no pase por el centro de masa, por ejemplo, respecto acá. Ok, entonces el momento de inercia, recordemos siempre tener en cuenta, ¿verdad? Que por ejemplo acá el I respecto a este punto O, por el teorema de los ejes paralelos, es el I del centro de masa más la masa del cuerpo rígido por la distancia entre centro de masa y el eje al cuadrado. Esto para el caso, recuerden entonces, en el que el cuerpo rígido no esté rotando respecto a su centro de gravedad.